Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror. Y justo hoy les vamos a estar platicando mucho de lo que hemos visto, leído, etcétera, en horror este mes. Esto es algo que vamos a estar haciendo. Y conmigo, como siempre, está... ¿Mariana? ¡Wow! ¡Wow! No sé, es que estabas muy entrado en la presentación, no quería interrumpir. Ah, mira, nada más. Así es. Ok, conmigo está Mariana. Ah, ¿Cómo estás? bien, contenta de hacer este tipo de episodios porque siento que a veces, normalmente tenía mi canal de YouTube para hablar de lo que había leído en el mes, ¿no? Pero pues como no lo he actualizado en un buen rato, spoiler, ya voy a volver a subir video. Pronto videos nuevos. Me hacía falta, ¿no? Como este espacio. Y bueno, obviamente mi canal de YouTube es para libros, entonces me da gusto poder platicar aquí también de temas de documentales, películas, etcétera, recomendaciones que en teoría vamos a intentar que sean nuevas, como cosas que se están estrenando en el mes, que a lo mejor se les pudieron haber ido del radar, etcétera. Pero bueno, también como algunas cosas que a lo mejor no son tan nuevas, pero que de todos modos creemos que como audiencia de este podcast amante del horror les puede interesar. Entonces eso vamos a estar chismeando en este... Vamos a intentar que sea el episodio del final de mes para dar como esa... Bueno, obviamente tener ese momento en el que Ramón y yo vamos a estar poniéndonos al corriente. Entonces, si nos quieren recomendar cosas, etcétera, nos dejan en redes sociales para que nos los echemos y ya podamos platicarles qué tal nos parecieron a final de mes. Sí, 100%. Por favor, recomiéndennos lo que más les gusta. Yo sé que muchos de ustedes ya nos recomiendan mucho contenido, hasta cuentas de Twitter. Maca el otro día nos recomendó por Patreon un canal de YouTube que todavía tenemos que checar. Entonces, lo que sea que nos quieran recomendar es más que bienvenido, siempre y cuando sea de horror, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me pueden recomendar lo que quieran. O cercano al horror, ¿no? O sea, porque también vamos a hablar de algunas cosas que no caen a lo mejor dentro del género, pero que creemos que les pueden gustar. Y esa es la cosa como del horror, que en realidad mucho de lo que es como horror adjacent, como cercano a, porque creo que lo hemos dicho más de una vez por acá, pero como el horror es un sentimiento, pues lo que es horror para una persona es diferente para otra, ¿no? Claro. Bueno, como el miedo es un sentimiento, no el horror, pero... Así lo es. Vamos a mandar algunos saludos. Porque igual siento que ya no chismeamos tanto porque como ya nos vemos diario. Es que es eso, antes era como, pues el podcast era un rato en el que podía hablar con Ramón sin interrupciones, entonces echábamos como chismes de nuestra vida, pero ahora pues, y más ahora con esta ola número 759,000 de la pandemia, hemos estado encerrados en la casa todo el día. Entonces, no hay muchas novedades que yo le pueda contar. Ramón sabe perfectamente qué hago desde que me despierto hasta que me duermo. Entonces, por eso no ha habido tanto chisme. Pero, bueno, queremos aprovechar para mandar saludos siempre a nuestros queridos asustados, que nos encantan sus comentarios, nos encanta... por ejemplo, yo quiero mandarle un saludo a mi querida Mitch Reynoso. Ay, sí. Que a raíz del episodio pasado nos dijo que le desbloqueamos un recuerdo con... The Hills Have Eyes, ¿no? Las colinas tienen ojos. Ella me comentó que la que ella vio fue el remake, la del 2006, y que se acuerda que la veía en la tele así, que la pasaban en el 5 y así, y que no ha visto la original, ¿no? Entonces la ha estado buscando por el mundo recóndito del internet, la del 2006, porque la original al parecer me comentó que está en YouTube, creo que sin subtítulos, pero la encuentran. Pero si alguien sabe, y nos puede recomendar su página pirata de confianza en donde ver la del 2006,
díganos, porque sí me quedé con la espinita de ver ambas y hacer el comparativo de esta película que a muchos de ustedes les impactó en el momento en el que la vieron. Sí, Nati Cáceres, que también siempre nos escribe los mejores comentarios de YouTube, que la hemos mencionado más de una vez. Nati nos dijo que a ella le super traumó de Hills Have Eyes. Uh-huh. Y que de hecho esas películas como de canibalismo y como que un poquito más de gore, etcétera, como que sí le cuestan trabajo. A mí también, Nati, ya somos dos. Yo también soy mucho más de un horror atmosférico, fantasmal, etcétera. Pero no sé en qué momento, porque yo creo que esa época en la secundaria que que te quieres sentir como edgy, así. Miren, a mí me gusta todo lo sangriento y así, ¿no? Pensé que ibas a decir, a mí me gusta Trix. Trix tiene forma de cabezas. Bueno. Sí, ya, así va a empezar. Heavy metal music sounds. Exactamente. Pues una época como que me obligaba, ¿no? Porque sentía que eso era lo que me iba a hacer única, especial y diferente, ¿no? Y detergente, sí. La chavilla que veía cosas gore y así. Y no, la verdad es que nunca lo disfruté, Me acuerdo que cuando empezamos a andar, tú acababas de tomar un curso sobre el gore en el cine, o lo estabas tomando, ¿no? Tomé muchos cursos como de la figura del zombie en el cine. Había un centro ahí cultural medio... No, era divertido, la verdad, no era como un rollo académico serio, eran personas que... Eran muy fans del horror, algunos escritores, etcétera. Se llamaba el Centro Cultural Woody Allen. Desde ahí ya red flag. Red flag. Pero bueno. Pero los que dan los cursos no escogieron el nombre. Exacto. Estaba yo en un punto en el que creo que iba a entrar... No, ya estaba en la universidad porque ya te conocía, entonces... Uh-huh. Y bueno, ¿qué hacía con mis veranos larguísimos? Pues me metía a todos los cursos que daban ahí. Tomé uno de vampiros, tomé uno del zombie en el cine, tomé, ya no sé qué tantos, ahí tengo como los diplomillas que tenía, el de gore. Mariana podría llenar un librero nomás de los diplomas de cursos que ha tomado. Sí, y es que tengo una madre muy complaciente, que todo lo que yo quería estudiar era como, sí, está bien, yo te lo pago, aunque fueran como cosas raras que ella no entendía, ajá, pero sí, además estaba cerca de la casa, entonces me podía ir caminando, etcétera. Y a raíz como de estos cursos fue que me di cuenta que el horror corporal en general es algo que no disfruto tanto, o sea, me cuesta mucho trabajo. Sí soy la típica que se tapa la cara cuando va un poco a salir la cosa asquerosa, me obligo a veces. Pero de repente sí me cuesta. Pero igual este es un espacio en donde les queremos decir que no son más o menos porque una cosa les cuesta trabajo. No, claro que no, por supuesto que no. 100%. Si te dicen, no aguantas nada, es como, ¿saben qué? Nadie ve más horror que Mariana. O los vatos que a la fuerza es como de, ¿ya viste Serbian Film? Y tú como... Ay, de todos. Yo no tengo intención de ver esa película. O sea, yo sí no la vi. Tú sí la viste. Yo no tengo intención de ver esa película. O sea, y no me interesa si me dicen poser o lo que tú quieras. Sí, o sea, es que eso es lo que ayer platicábamos un poco. Es que las personas que están en el Patreon saben que tenemos sesiones de lectura 2 veces a la semana. Y se convierten a veces ya más en sesiones de chisme y de terapia que de Antes les decíamos horas de lectura. 1 hora, eran 50 minutos, es una mentira, o sea, acaban durando hasta 3 horas. Pero, por ejemplo... Peor mentira no se ha contado en la historia. Exactamente, ya dejé de poner la duración. O sea... pero ayer, por ejemplo, se dio que éramos puras chicas y Ramón en la sesión de lectura. Y entonces empezamos a platicar como muchas de nosotras, como fans del horror, o fans de lo que sea, ¿no? Incluso hablábamos como de ciertos grupos musicales, etcétera. Siempre te encuentras con este gatekeeping, con esta idea como ¿de verdad te gusta el horror? A ver, dime toda la filmografía de John Carpenter en orden y así, ¿no? Uh-huh. Entonces es como feo pensar que ese tipo de cosas... Yo creo que a los hombres también les pasa, pero es mucho más evidente con las mujeres. Que te pidan como tus credenciales para ver si en verdad eres fan. O sea, yo un tiempo digo, ahora ya no me pongo mis playeras metaleras y todo eso, pero yo era súper metalera, yo iba a todos los conciertos en el Circo Volador y eso, y sí me llegué a topar con vatos que era como de, a ver, pero dime toda la discografía de Megadeth, o
Iron Maiden, en qué año se salió Dave Mustaine de Metallica, ¿no? Cosas así. O incluso cuando era así, y por ejemplo, yo veo muchísimo gatekeeping en el metal. Yo nunca he sido de metal, pero por ejemplo, este rollo de el power metal no es metal, el tal metal no es metal, Sí. el no sé qué, porque... Hay racismo entre los géneros. Y normalmente es porque son géneros como... o para menos clavados, o por ejemplo que tienen más appeal para mujeres. Sí, Que, sí, como el gothic, bueno, en el power, no sé, ya nos estamos debrayando mucho del tema. Y mira, es como el Candy Crush no es un videojuego, claro que es un videojuego y es uno de los videojuegos más jugados de toda la vida. Solo porque ¿no? le gusta a las señoras, Ajá. no le quita como el mérito, ¿no? O Animal Crossing no es de gamers, ¿no? Ajá. O sí. Stardew Valley. Stardew Valley, ¿no? Ah, qué bonito. Y claro que sí, siguen siendo videojuegos. Sí, el punto es que disfruten lo que quieran disfrutar. Nadie, o sea, quien llegue a pedirles credenciales... Córtenlo de su vida. Ajá, corten, no necesitan esa negatividad en su vida. Y ustedes son fans del horror, así vean una película al año. O sea, con que tú decidas que a ti te gusta el horror, ya. Para mí eso es suficiente. Es lo único que necesitas como credencial. Nadie, o sea, a menos de que te dediques a esto desde un punto de vista de estudios de cine, literatura, muy académico, en donde es tu trabajo demostrar que sabes estas cosas, porque das clases o algo así, no veo la necesidad de tener que estarle justificando a la gente, miren, en verdad me gusta esto, etcétera. Y también, y eso, yo creo que no hay como, no hay un género o un subgénero del horror mayor o menor. Es totalmente al gusto del cliente. Lo que siempre decimos, es como si yo le dijera a Ramón, tú estás mal porque tu color favorito es el amarillo y el mío es el rojo, que claramente es superior al amarillo. O sea, es totalmente subjetivo. No hay, no sé. O sea, Mariana sí me ha dicho eso, pero... ¡Muerte al amarillo! Mariana odia el amarillo, yo amo el amarillo y ahora un sillón en nuestra sala es amarillo. Es que Ramón es una abeja. Bueno, ya con esa digresión podemos volver al tema del podcast. Solo quiero hacer un saludo más. Quiero saludar a Héctor y a Jessica, que son Team Prue, como tú. Y no quiero saludar a Ilsa, porque es Team Phoebe Page. Ya sé, nuestra plática sobre Charmed o hechiceras me dio mucha risa porque hubieron muchas personas que, como yo, dijeron que amaban a Prue. Y me puse a reflexionar. Y bueno, para mí, yo como hermana mayor, obviamente me encantaba Prue porque era la hermana mayor, ¿no? Entonces, de repente es como de, no, ya sáquenla. Que pues fue por dramas adentro, que no se llevaba bien con Alyssa Milano y no sé qué. Pues no sé, me sentí herida en mi... Pero yo también era team ella, ¿eh? Y no sé si porque a veces como que yo siempre me voy a veces con el personaje olvidadón. Ajá. ¿Sabes? O sea, y como que en muchos sentidos, Prue a veces era eso, ¿no? Era como la que no era la favorita de nadie. De nadie, ¿no? Era el Power Ranger azul, era Donatello. ¿Sabes? O sea, era eso, ¿no? Entonces, yo gravito mucho hacia esos personajes de... Este personaje es muy bueno, solo que no necesariamente toma el primer lugar en todas las conversaciones. Para mí era ¿no? como la más empoderada de las tres, o sea, era como la que no le importaba ser quien era, porque Piper era pues la de en medio, la más buena onda, la conciliadora, o sea, muy la hija de en medio totalmente. Y luego Phoebe era la escuincla consentida, toda como la más guapa, de acuerdo a muchas personas, etcétera, no sé, y nunca solamente hubo un episodio en donde... Claro, Piper era como la tranquililla, ella me caía muy bien. Sí, la que detenía el tiempo y sí, así. Sí, es cierto, Piper era mi favorita, ¿no? Sí, claro, eres el hijo del medio, sí, es lo que te iba a decir, o sea, estás traicionando a tu linaje. Pero... hijo del medio. Pero Phoebe, por ejemplo... Piper es la que se casa con el ángel. Con Leo, sí. Ah, sí. ¿Ven? Fans de Supernatural no son únicos. Uy, vas a enojar a muchas personas. Gatekeeping a los fans de Supernatural. No, claro que no. Sí, te decía que como que Phoebe a mí en general no... Solamente hubo un capítulo en donde la envidié mucho porque como que obtiene... Ya no me acuerdo bien cuál es lo que ocurre, ¿no? En ese capítulo. Pero tienen nuevos poderes que no son como los normales. Y ella obtiene uno en el que a través, o sea, literalmente pone las manos encima de un libro, creo que era del libro de las sombras que ellas tenían. Y aprendía todo. Todo, o sea, podía leer así como... ¿Te imaginas? Es el sueño, pasas, o sea, pasas por tu librero y le haces...
y ya tienes, o sea, ya leíste todo. Success. Te imaginas, o sea, de verdad cuando vi ese poder, porque creo que en ese mismo episodio a Prue le va mal, porque a ella le toca un poder que es como que va a ser empática con todo el mundo. Entonces empieza a escuchar los pensamientos y las emociones de todo el mundo, y la pobre está así de, volviéndose loca, porque imagínate, si escucharas lo que absolutamente todo el mundo piensa a tu alrededor, pues es como esquizofrenia, ¿no? Casi. Claro. Entonces yo me acuerdo que decía, maldita Phoebe, hasta en eso el favoritismo, le tocó el mejor como poder extra de todos. Y ya, ¿no? Ya ves, no podemos seguir una línea clara en este podcast porque nos vamos por 20 tangentes. Nos encanta el chisme, pero ¿verdad que a ustedes también les gusta el chisme? A todos nos gusta el chisme. Y bueno, entonces sí, saludos a Héctor, a Jessie y a Ilsa también. No, a Ilsa no. Es broma, Ilsa, claro que sí. Pues sí, ya con eso ahora sí nos vamos a pasar con lo que hemos estado viendo este mes. Este mes principalmente vimos unas películas, muchas series documentales, una cantidad brutal de series documentales y leímos uno que otro libro. Así es. Vamos a empezar con las películas, porque creo que la mayor parte de nuestra audiencia, y saludos a Sheila, que me preguntó ayer, sí, ya vimos Scream 5, bueno, solo se llama Scream, pero es la quinta ver de la entrega. Nos fuimos un viernes a las, no les voy a decir a qué hora, hola, trabajo. Y no hubo gente. Básicamente tomamos la hora de la comida de Ramón, Es porque yo les decía que a mí me da mucho miedo ir al cine ahorita, ¿no? Y muchos de ustedes nos dieron el tip de que sabes que yo voy de que el sábado a las 11 de la mañana, o si puedo escaparme como entre semana a una hora, pues no común, está decente. Y eso hicimos, nos fuimos a una función de las 2 de la tarde en viernes y no había nadie. O sea, Ramón y yo éramos los únicos en la sala, lo cual fue muy divertido porque podíamos en voz alta como ir especulando también quién iba a ser el asesino. En general, tengo que decirles que me gustó la película. Creo que lo que más me gustó obviamente fue como la nostalgia. Yo sí me emocioné muchísimo cuando vi a Sydney, otra vez ahí, cuando vi a Gale, hasta cuando vi a Dewey. Pero sobre todo Sydney, ¿no? O sea, en el momento en el que la ves empoderada, así ya ella, guapísima. ¿no? Guapísima, todo. Sí, me gustó mucho. Me gustó que me mantuvo intrigada. En todo momento estuvimos adivinando quién era el asesino. No sé si vamos a hacer spoilers o no. No hagamos spoilers. Ok. Lo único que yo diría es... Sigue mucho el esquema de Scream, de las Scream normales, pero también como se refiere a sí misma a la película en algún momento, también sigue el esquema de esto que le llaman ahora una requel, ¿no? Que es una secuela que al mismo tiempo es como un reboot de la serie. Y entonces se parece un poquitín a lo que intentan hacer en The Force Awakens. Ajá, y lo reconoce. De hecho, es tan meta esta película que habla de eso, como de Star Wars y demás. Obviamente hay un personaje que se llama Wes, en honor a Wes Craven. Claro, y al final dicen For Wes. Ajá, y lo único que no me gustó, y mientras más porque salí del cine y salí contenta de que me había divertido mucho. Y nos entretuvimos mucho. Pero mientras más lo pienso, o sea... Hay algo que me cayó muy mal, y es que hay como un personaje del pasado que no había regresado en ninguna película, y aquí hay como una especie, yo la sentí como de reivindicación de un personaje que no hay manera de reivindicar, ¿no? O sea, es como no es una buena persona, no importa cómo lo veas, es una pésima persona, y se siente como que aquí le están dando un spin, como, no sé, o sea, no sé. Como para también darle su lugar, y es como la única persona a la que no merecen darle su lugar. Y como que la película pasa mucho tiempo discutiendo como, no, o sea, es que esa persona no merece un lugar, pero al mismo tiempo mira cómo se aceptó. Y creo que hay como un tema que, por ejemplo, yo siento que durante toda la saga, Sydney está intentando ver cómo le hace para reconciliarse con su pasado, ¿no? O sea, a partir después de la primera... Vemos como ella huye, después se da cuenta de que aunque huya va a tener que enfrentar, ¿no? Y todo esto es como ella creciendo hasta entender que no, que tienes que como que abrazar quién eres
Y ni modo, ¿no? Así como y así es la Sidney Prescott de 2021. 21, pues. totalmente. Ajá. Y creo que un poco la persona a la que se le está pasando como la batuta en esta serie se intentó hacer eso, ¿no? O sea, como decir, tú eres como producto de unas circunstancias, tú no tienes la culpa. En ese punto estoy de acuerdo. Esta morra no tiene la culpa. Pero no se logró igual de bien. Pero no se logra igual de bien, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Sí, creo que las actuaciones en general son buenas. Muy buenas. La morra, la primera que sale en la película es una actriz que se llama Jenna Ortega, que quienes hayan, según yo sale en You, esta serie de Netflix en la segunda temporada, es la primera vez que yo había visto a esta chica. Me parece una buena actriz a muy mí. Buena, muy buena para horror. Esa secuencia de apertura, que es la clásica de Scream cuando recibe la llamada de Ghostface, creo que lo hace muy bien. O sea, verdaderamente me emocionó, me sentí así como padre verla a ella. Y es chistoso porque abre con un discurso en donde ella, cuando le preguntan cuál es su película de horror favorita, dice el Babadook. Y dice Babadook porque además es como una meditación sobre el duelo de una madre y me gusta como este horror y es new horror, elevado, pues, ¿no? Ajá, o sea, ella habla como elevado. este horror elevado que es el que nos presenta Ari Aster en Hereditary, Midsommar. También lo mencionan todos. Todo, ¿no? Y es interesante porque una vez más, y esto sí lo podemos conectar con lo que estábamos platicando hace rato Ramón y yo, que te guste este tipo de horror no te hace mejor que a alguien a quien le gusta los slashers o la serie B más cutre, ¿no? Que disfruta ver la película más tonta de Jason. Y creo que es como interesante que hagan este comentario porque obviamente, o sea, lo que ha pasado desde, por ejemplo, salió Get Out de Jordan Peele, que es una película buenísima que tiene pues este comentario racial muy pertinente. ¿Y qué pasa, no? O sea, la nominan a los Óscares. No a la película, pero creo que el guión, no sé, estuvo nominado, ¿no? Y es como, solo puedes hacer horror si el horror cumple con ser inteligente, entre comillas. Exacto, ¿no? Es chistoso porque es como que solamente, o más allá, sí obviamente tiene mucho que ver el fandom, pero más allá de esto creo que es cómo responde la crítica ante esto, ¿no? Y la crítica finalmente, incluso a veces no le llaman horror a intentan como darle vueltas. Intentan decir que no es horror. Que es chistoso porque yo siento que pasa algo similar en la literatura también, como ahora tenemos escritores como Mariana Enríquez, ¿no? Claro. Que Mariana Enríquez hace un horror padrísimo, pero como toma todos estos temas sociales, entonces la crítica literaria dice como, este horror sí puede ganar, ¿no? Premios. Mariana Enríquez bien, Stephen King malo. A pesar de que Mariana Enríquez en Nuestra Parte de Noche tiene un tono... Está tomando cosas de Stephen King y recontextualizándolas en un tema latinoamericano con... No sé, a mí me encanta Mariana Enríquez, yo lo ¿no? describí como qué pasaría si Stephen King viviera la pena de ser una mujer latinoamericana. Tal cual. O sea, pero hay como muchos temas recurrentes en ambos. Y digo, o sea, no solamente tiene que ser Stephen King, ¿no? Lo tomé porque él pues tiene una larga tradición de ser pues mal visto por los críticos serios, ¿no? Como y bueno, también Mariana Enríquez misma lo menciona como una de sus influencias, ¿no? Pero, no sé, ¿no? Clive Barker, bueno, es que estos ya son nombres que se consagraron, pero cualquier tipo de escritor que esté publicando horror hoy en día, que sea un horror más slasher, un horror que su única finalidad sea divertir. Yo también creo que Mariana Enríquez sí mete estos temas, pero no creo que lo esté haciendo con un afán de ser snob, ni mucho menos. Simplemente la crítica literaria decide, ¿no? Como que esto sí es canon, pues. Exactamente. Entonces, en ese sentido me gusta la crítica que hace Scream a eso, como del el horror puede ser horror y divertir y ya. Y no está mal que te guste ese tipo de horror, no te hace superior. Incluso en eso vas a encontrar cosas de las que discutir o que te gusten. Y también está perfecto si yo amo todas las películas de A24. Probablemente una de mis películas top 5 de la vida sea Hereditary, de verdad. O sea, la amo con todo mi ser. Espero ansiosamente ver todo lo que haga Ari Aster, Robert Eggers, el de la bruja, etc. Pero no por eso niego que hay otro tipo de horror que también me gusta mucho. Y no por eso niego que para mí va a ser mucho más fácil volver a ver toda la franquicia de Scream. Que hace poquito vimos, por ejemplo, The Green Knight, excelente película, la volvería a ver también 100%.
Pero, Es por nuestra ejemplo, siguiente recomendación. tendría que, tendría que sentarme como más preparado a ver esa película, ¿no? Totalmente. Bueno, Scream, yo digo que si son fans de la saga, no se la pueden perder. Esa es la otra crítica que tenía, por cierto. Perdón por Ujú. interrumpirte, pero, o sea, justo la otra cosa es que le dije a mi amigo Diego, saludos, como, ay, me gustó mucho, me divertí, no sé qué, y me dice, tengo que ver las otras películas. Y dije, no, pero Idealmente sí. idealmente sí. De menos tienen que ver la uno otra Ujú. vez. Y, por ejemplo, me pasó con otro amigo que me dijo, ay, pero ¿por qué pusieron escenas de la primera película de Scream en un momento que otro personaje lo está viendo? Y yo, no, eran de Stab. Y me dice, no, eran de Scream. Y yo, no, te juro que eran de Stab. Y no sé si es porque nosotros lo teníamos tan presente, Fresquito, tan sí. fresquito, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, sí, 100%. Bueno, honestamente creo que si vas a ver una película que es la quinta en una saga, idealmente También. Pero para esto de que se considera a sí mismo una recuela. recuela, debería de funcionar Ajá. sola, ¿no? Ujú. Entonces sí, para mí yo le doy un 3 Ghostface. Un 3 tres de 5. Ghostfaces. Para mí me gustó mucho más que la 4. Ok, Yo creo que me gustó más que la 3. Cuando salí dije, yo creo que hasta me gustó más que la 2. ok. Ya no estoy de acuerdo conmigo Con mismo. eso. Yo creo que está como empatadilla con Con la la... 2. Ok, interesante. Ujú. Sí, para mí, sí. A mí sí me gusta la 2. Ya sé que es con una opinión súper impopular. Mucha gente pone la 2 en el último lugar ¿Ah, de... sí? ¿No la 3? Pues ahí se van, ¿eh? No Ah. sé. Pero sí me divirtió. O sea, le reconozco eso, ¿no? Fuera de estas cosas que mientras más lo analizo, como que digo, en su momento sí me la pasé bien viéndola y sí se la recomendaría, sobre todo si han visto las otras de la saga, va a 100%. ser un momento muy padre y nostálgico volver a ver a Neve Campbell y a Courtney Cox en estos papeles Completamente de icónicos. acuerdo. Y entonces ahora vamos a hablar de Green Knight. Ajá. Que digo también lo que decíamos, cercano al horror, no No es- necesariamente horror, Ajá. pero es una película que por fin está en Amazon Prime y que yo personalmente sí la recomiendo mucho. Mm. A mí también me gustó bastante. Yo ya la había visto. Mi flex. De En que cine. lo último que hice antes de regresar de Canadá a México fue ir al cine a ver The Green Knight en agosto. Sí, por ahí de Ujú. julio, agosto del 2021. Cuando vi que iba a salir en cines, le pedí a una amiga que me acompañara porque sabía que iba a ser muy difícil tener la oportunidad aquí. Y pues la llevé a este viaje de 2 horas. Esta es larga, es una película larga. Dura más de 2 horas, me parece. O 2 horas y 2 horas cachín. 5 Dos minutos. horas 5 minutos. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Mi amiga salió un poco con cara como de ¿qué carajo me hiciste ver? Porque sí creo, a ver, no creo que tengas que conversar tal cual con la literatura del ciclo del Rey Arturo para poder Ajá. disfrutarla, pero 100% le van a sacar mucho más jugo si ubica, o sea, Si tienen una idea de las leyendas arturianas. porque el director en sí decidió que no se iban a poner. Si ustedes se fijan, el personaje principal se llama. Bueno, no. Uno de los personajes es el rey, nada más, ¿no? Ujú. Pero cuando te vas dando cuenta de que es una mesa redonda en donde están. Gawain es uno de los caballeros, ¿no? Entonces es como. Es el rey Arturo. Y la espada que le está dando a este vato es Excalibur. Entonces hay como Ujú. este tipo de cosas que no creo que cambien 100% el entendimiento de lo que estás viendo. O sea, se puede disfrutar sin tener este contexto súper acá Ujú. del rey Arturo. Que bueno, empezando por lo básico que siempre se nos olvida, esta historia comienza cuando un joven llamado Gawain, que es el hijo de la hermana del rey Arturo, o sea, el Y sobrino el del rey siguiente Arturo, al trono, pues. porque el rey Arturo no ha tenido hijos, ¿no? En este Ujú. momento. Eh, es el día de Navidad y lo llaman a la corte y su tío, el rey, le empieza a decir como,
ay, pues yo te quiero, mano, ¿no? Así como que muy... Como que ya dándose cuenta el rey de que está viejo y que que ya pronto necesita un sucesor, y este cuate todavía no es no se ha probado, caballero. ¿no? En el mundo, o sea, como que todavía no tiene ningún tipo de experiencia de vida como los otros caballeros que han tenido como estas grandes aventuras, que Exacto. tienen las cicatrices para probar, ¿no? Su valentía, etcétera. Y él pues es un chamaquillo verde todavía, ¿no? Exacto. Entonces él está como ansioso de probar este valor. Y de repente llega un misterioso personaje a la corte, que es un hombre que parece un árbol, es como un hombre fusionado justo con un árbol, Ajá. que es el Caballero Verde. Y les lanza un reto, ¿no? Él dice, este es un juego, pero yo reto a que cualquiera de las personas que están aquí me dé un golpe, ¿no? O sea, o que me ataque, digamos. Y la misma herida que me haga esta persona, dentro de un año tiene que irme a buscar y yo se la voy a regresar. O sea, exactamente lo mismo que me den ahorita es lo que van a recibir en un año, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues este es como algo truculento, así extraño, y Gawain salta, ¿no? En la oportunidad de probar finalmente su valor. Todos así de vato, no, como que sabían que había que actuar de una manera prudente. Realmente no sé si había una manera fácil de salir de esto, pero él pues se va de que a la yugular, ¿no? Le mocha la cabeza y él pensó, pues claro, ¿cuál dentro de un año voy a volver? Si le Ya mocho lo la maté. cabeza ahorita ya Ajá. fue, y entonces ya hice mi gran hazaña de haber matado al Caballero Verde. ¿Y cuál? Ahora otra vez Trix tiene forma de cabezas. Agarra su cabeza y se la vuelve a poner, ¿no? Y que era obvio, este es un ser sobrenatural, ¿no? O sea, ¿qué esperabas? Porque además el vato se la pone en bandeja de plata, es así como de, aquí está mi cuello, ¿no? Aquí está mi cuellecín. Ajá, y o sea, estos son de que los primeros 5 minutos de la película, no les estamos como spoileando nada. No. Lo que va a hacer es como el viaje de este hombre después de un año, cuando tenga él que ir a enfrentar su destino, ¿no? A raíz de esta decisión que él toma. Y hay un momento en donde la historia se pone muy psicodélica. Sí, o sea, a mí me pierden en un momento en el que aparecen unos gigantes. Que casi se conecta con que de pronto como que se come unos hongos ahí. Mágicos. Como de Oaxaca. Tachas y perico. Tachas. Y entonces, sí, justo, toma como la galaxia un viajezón que... No, y la verdad es que sí es de esas películas que cuando la terminas de ver, o sea, hay un momento muy incómodo, de repente de la nada aparece una mujer una viejita con los ojos vendados, etcétera, Uh-huh. y como que si no tienes como un contexto más amplio de quién es, por ejemplo, la mamá de Gawain, como toda esta historia de Morgan Le Fay, etcétera, puede resultar un poco extraño, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que se disfruta sin saberlo, y se disfruta todavía más cuando luego lees la intención del director de reinterpretar esta leyenda del ciclo artúrico, ¿no? Exacto, y es eso, o sea, como no necesitas saber todo, y es una película que se tiene que ver bajo, o sea, como aceptando el hecho de que no necesariamente vas a entender vas todo. a entender todo el texto, o que tú le vas a tener que dar tu interpretación a lo que estás viendo, que eso también es 100% válido, y se siente que el director quiere que tú interpretes algunas de esas cosas. Creo que visualmente es preciosa. Visualmente también. Casi se podría ver, la música también es muy bonita, pero casi se podría ver en mute de lo visualmente bonita que es. Dev Patel está guapísimo, amigos. Dev Patel está visualmente bonito también. Pero creo que algo que tiene que a mí me gustó mucho es que juega mucho con tu expectativa de qué tendría que ser un héroe. Y constantemente te estás frustrando de que no recibes eso, y también en eso hay una experiencia muy interesante. Totalmente. Y bueno, si quieren como leer más acerca de esto, hay una edición. Este es pues un poema anónimo, ¿no? En el que está basado la historia de Sir Gawain y el Caballero Verde. Pero, por ejemplo, hay una edición que está en Amazon y no está tan cara, según yo, de esta misma historia, editada y creo que anotada por Tolkien, ¿no? ¿Sí? Tolkien, que siempre fue un gran estudioso de este tipo de literatura inglesa, pues vemos toda esta influencia en El Señor de los Anillos.
tiene esta edición. No es la única, hay varias, hay otras anotadas por otros académicos, etcétera, pero si se quedan un como de ¿qué demonios? Pues creo que vale la pena, ¿no? Que lean Súper, sí. Súper de acuerdo. Esta historia que va más allá de solamente el rey Arturo, sino que nos cuenta pues la historia de uno de sus caballeros y cómo debe de enfrentar al destino, ¿no? 100%. El director es David Lowery, que la otra película de la que tal vez lo conozcan es Historia de Fantasmas, Ghost Story. Ah, claro. Y mi amigo el dragón, Pete's Dragon, de Disney. No la vi. Pero bueno, dicho eso, pasamos a la última película de la que vamos a hablar. De esta vamos a hablar súper poquito, pero es El Páramo. El Páramo, lo único bueno que nos dio es que decidimos ver Scream a partir de que vimos El Páramo. El Páramo. Estábamos tan bajoneados que le dije, vamos a ver una que nos divierta, y pusimos Scream. Ajá. Pero ya les habíamos contado un poco de esta película en un episodio anterior del podcast. Es una película original de Netflix. Es una adaptación española de otra película. Parece ser que sí, no estoy 100% segura, pero al parecer es muy similar a otra que se llama The Wind, me parece. Y aquí nos encontramos con una mujer, su marido y un hijo, que en el contexto de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Viven apartados, ¿no? Como del conflicto. Además, ellos están intentando mantenerse al margen en este páramo olvidado de Dios y de todos. Y, pero pues obviamente viven con miedo, ¿no? De no saber de que hay como una fuerza medio sobrenatural que parece ser que se acerca. La vamos adivinando a través como de los relatos que el papá le cuenta al hijo, ¿no? Le empieza a contar como de que él tenía una hermana cuando eran niños y que en las noches veía, ¿no? Cómo se acercaba, como este monstruo, no sé qué. Yo al principio pensé que iba a ser un tema más como de abuso, no sé. Y es interesante porque sí conjuga mucho como este horror psicológico, pero es más como el de estar totalmente alienados del mundo. Es como una mujer perdiendo la cabeza después de que se da cuenta de que su marido pues ya no va a estar ahí para ayudarla. Y eso, ¿no? Como ese descenso a la locura de la madre y el hijo, cómo lo va viviendo a través de ella. Es que, de nuevo, ¿no? Puede parecer un tema a lo mejor similar a Babadook cuando lo contamos así, pero es muy aburrida. Es muy aburrida. Empieza muy bien. Empieza súper bien. Al principio, Mariana y yo estábamos como, no, hombre, esta película nos va a gustar un montón. El hecho de que estaba contextualizado en la Guerra Civil Española me parecía súper inteligente, pero hicieron muy mal trabajo en conectarlo. Ya hasta el final estábamos viendo el celular así de ¿a qué hora se acaba esto? Sabemos que está adaptada porque además si ustedes buscan lo que pasa en The Wind es exactamente lo que les acaba de explicar Mariana. The Wind es como una especie de western de horror que también se ve como que a la crítica le gustó, si bien no piensa que es perfecto. Y yo creo que la ambición de El Páramo era como decir, bueno, esto me ayuda a contar algo sobre mi país, sobre estas circunstancias, etcétera. Y así como se los cuento, dicen, no, pues Guillermo del Toro, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. A partir de, no sé, los 40 minutos de la película, de pronto se empieza a sentir eterna. No tiene nada nuevo que contar. No. Y la verdad es que falla como película, solo te acaba cayendo mal todo el mundo, estás muy feliz cuando se acaba. 0% recomendada. Entonces, sí, la verdad es que, no sé, digo, si a ustedes les gustó, defiéndanla. Sí, díganos por qué sí les gustó, porque también nosotros. Se vale, pero para nosotros fue, de verdad, ya estuvimos a punto de quitarla, porque ya estábamos aburridísimos, y les digo, lo único bueno, como dice Ramón, fue que nos bajoneó tanto, que le dije como, oye, ¿y si nos echamos la primera de Scream? Hace mucho que no la veo. Y la disfrutamos. Y la disfrutamos un montón, ¿no? En contraste totalmente a este horror. ¿Qué les digo? Que al final del día también a veces impacta mucho en qué ánimo estás tú, ¿En qué ¿no? ánimo estás? Claro. Y en ese momento queríamos algo que nos divirtiera, y más allá que a lo mejor este horror elevado que El Páramo intenta hacer, nos gustó mucho más como el slasher y la diversión de Scream, 100%. ¿No? Entonces, bueno, dicen que cuando no tienes cosas buenas que decir de algo, mejor síguele. No digas, ¿no? Entonces es como un poco todo. Solo, o sea, si quieren saber nuestra opinión sobre una película relativamente reciente en Netflix, pues mejor escojan otra. Sí, exacto. O sea, si están pensando entre esa y otra, o
O si no están como en el mood de algo muy lento y atmosférico, no vean el Páramo, vean otra cosa. Eso es lo que puedo decir, bueno, del Páramo, que de verdad la atmósfera que quiere crear es la atmósfera que crea. Sí. Pero bueno, vámonos ahora a lo que ha ocupado mucho de lo que estamos viendo últimamente, que es series documentales. Sí, yo la verdad es que las amo. Ramón de repente se harta, se va... pero yo tengo una verdadera adicción al true crime, entonces... Que ya también estuvimos hablando de algunas cosas que vimos, pero ahorita vamos a mencionar otras. Pero sí, Mariana, últimamente ha estado en un maratón. Sin parar. Cada que tenemos un descansito, vamos a ver tal cosa. Está bueno. Sí, ya sé. Pero bueno, vamos... Hemos visto unas cosas padrísimas. Bueno, la verdad es que sí, vamos a hablar primero de unas... La mayoría de estas series están en HBO. Uh-huh. Voy a empezar con la única de Netflix que yo vi y tú no viste, uh-huh. Que se llama ¿Quién maneja los hilos? Uh-huh. Y esta no es de un asesinato, como podrían ser todas las demás que hay, por lo general en Netflix. Esta es una miniserie, me parece, no recuerdo si son 3 o 4 episodios. Uh-huh. Es una historia fascinante y que les va a hacer el hígado chicharrón sobre la manipulación, ¿no? Que creo que es algo que tienen mucho en común los documentales de los cuales vamos a platicar hoy. Pero pues bueno, aquí nos encontramos a un tipo que convence a otras 3 personas en los años 90 de que él es básicamente James Bond. Los convence de que es un agente, un espía del MI5 y que ellos están en peligro, estos otros 3 chicos, porque en ese momento estaba el IRA, como guerrilla, esta fuerza separatista irlandesa que quería recuperar el territorio de Irlanda del Norte de las garras del dominio británico, ¿no? De los ingleses. Y pues estaban, ya saben, ponían bombas, hacían ataques terroristas, etc. Y aprovechando este clima como de incertidumbre y de miedo, este tipo les dice a estos chavos, ¿no? ¿Saben qué? Ustedes ellos estaban estudiando para ser ingenieros agrónomos. Básicamente la versión inglesa de a ti te quiere secuestrar el narco. Ah, sí, justo, ¿no? Y les dice, como ustedes como ingenieros agrónomos tienen acceso a diésel, tienen acceso a fertilizantes, estos son materiales que se pueden ocupar para hacer bombas, entonces los están buscando para cooptarlos básicamente y llevárselos, ¿no? Como al ejército de liberación. Y pues es a tal grado el convencimiento que ejerce este hombre que durante 10 años tiene así, los lleva básicamente secuestrados por todo el país, los obliga a cambiar sus identidades, les saca absolutamente todo el dinero a ellos y a sus familiares por convencerlos, ¿no? De que verdaderamente vivían en una paranoia, sobre todo una de las chicas que te cuenta su historia, te dice como el vato le dice, ¿sabes qué? Para que no te reconozcan te tienes que cortar el cabello, te lo tienes que pintar de rubio y vas a usar este alias, y las metía a trabajar de meseras y así, y las traía moviéndolas de un lado a otro, verdaderamente convencida ella de que su vida estaba en peligro, obligándola a llamar a su papá para extorsionarlo, para pedirle dinero, para decirle que si no le depositaba, con unas técnicas horribles, ¿no? Que dices, es que no puede ser. Y al mismo tiempo que estaba haciendo esto, estaba extorsionando a muchísimas otras personas con diferentes historias, ¿no? Y lo rudo de este caso es que hasta la fecha sigue haciendo lo mismo, ¿no? No les voy a decir cómo ni nada para que lo vean, pero bueno, da mucho, por cierto, mucho coraje. Episodio de aquí en adelante se convierte en mundo triste y enfermo. Enfermo, sí. Entonces, sí, véanlo para eso. A mí creo que ya hemos platicado mucho del tema de que las mujeres consumen más true crime porque nos gusta estar como que preparadas para lo peor que te podría pasar. Y si de por sí yo ya tengo como este rollo de no confío en nadie, después de haber visto esto, yo, o sea, ya no le creo absolutamente a nadie, ¿no? Uh-huh. Así que sí, véanlo para algo que les va a dar mucho, mucho coraje. La verdad sí me gustó, me lo eché como en 2 días. Y sí, no hay asesinato tal cual, pero sí están estos crímenes que a veces, digo, no, o sea, no... Tampoco se trata de comparar qué es peor, si te matan o no te matan, uh-huh. Pero creo que dejen a una persona lastimada al nivel que lastimó esta persona
a sus víctimas y a las familiares de sus víctimas, ¿no? Que cómo recuperas 10 años de tu vida después de haber vivido así como engañado, abusado, sin un quinto, etcétera, te daba muchísimo coraje, ¿no? Pensar qué valentía 100%. se necesita para recuperar tu vida. Y de hecho, o sea, una de las personas que cayó en esta trampa dice, o sea, yo varias veces pensé en matarme, ¿no? Como decir... Qué horror. Ah, sí, horrible, horrible. Que Entonces, esta es mi única escapatoria, claro. un manipulador asqueroso y sí, véanlo, está bueno. Véanlo, yo la verdad es que luego digo, no, paso de esto y luego me los cuenta Mariana y digo, chin, no hubiera pasado. Los siguientes de los que vamos a hablar son todos de HBO. En Netflix hay muchos otros. Nuevamente sigan a Mariana, @marianesu, para ver sus actualizaciones de qué documentales. En Twitter tengo un hilo de todos los que Exacto, en estoy Twitter viendo. tiene un hilo. Sí, por cierto, en Twitter. Pero ahora vamos a hablar de uno que sí es serie, no es ni siquiera miniserie, es serie y va a tener nueva temporada y todo, que se llama The Vow. El voto. El voto. Y bueno, es una, como dice Ramón, una serie en Netflix que trata este culto famoso en México, NXIVM, con Kit Raniere. Saludos Emiliano Salinas. Saludos Emiliano Salinas. Se hizo famoso aquí precisamente por eso, ¿no? Porque el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari estaba súper involucrado y cuando empiezan a salir a la luz el rollo de que este era le llamaron un culto sexual, pues bueno, ¿no? Estalló la tacha aquí en México. Es correcto. Y ayer, bueno, también había involucrados los hijos de periodistas, que ayer mi querida Mariana Prieto, a quien le mando un saludote, me decía que esta chica era hija del fundador o el presidente del periódico Reforma, ¿no? Entonces en México tuvo el rollo de que era un culto que estaba involucrado con los altos mandos, ¿no? Gente de la alta con sociedad. Gente de mucho dinero. Dinero, tal cual. Y pues esta serie nos empieza contando cómo dos personas, en particular un tipo llamado Mark y una chica llamada Sara, se involucran, cómo caen en esta secta, que como ellos nos dicen, no es que fuera una idea de, ay, qué padre, me voy a unir a una secta, ¿no? Esta organización, NXIVM, lo que hacía era que vendía cursos, que eran básicamente cursos de coaching. Ajá, era como un coaching multinivel. Ajá. En el cual se llamaban Executive Success Program, su cosa, como programas de éxito ejecutivo. Ajá. En donde te decían que... básicamente pues lo que siempre te desprogramaban agarran tus inseguridades y entonces te empiezan a decir cómo puedes... superarlas, ¿no? Exacto. Te dicen que si no estás logrando las cosas es porque tú tienes unas creencias limitantes que te dicen, yo nunca voy a poder ser guapa, delgada, exitosa, etcétera, y porque son cosas que durante tu infancia tú escuchaste, te las creíste y ahora no puedes romper como esa barrera. Entonces, ellos te enfrentaban de algún modo con esto y después decían que, hagan de cuenta, ya una vez que estabas tirado así en la peor como momento de haber enfrentado esta emoción horrible, porque obviamente de este tipo de creencias 100% vienen sentimientos bien duros de enfrentar, ¿no? O sea, pues, al final del día son inseguridades, son cosas que nos lastiman, son cosas que nos dan miedo, son cosas que probablemente a lo largo de nuestra vida se han usado para lastimarnos. Y cuando ellos te hacen enfrentarlo así, estás en un estado emocional muy vulnerable y a raíz de esto, ellos después decían que como que te hacían una integración, ¿no? En la cual ya ahora te sentías súper poderoso. Básicamente te apapachan. Ajá, exacto, ¿no? Te hacían contención. Tal cual. Y así es como Mark y Sara se involucran. Mark además era un documentalista. Él sacó un documental que Ramón odia. Que odio con todo mi corazón, que se llama What the Bleep Do You Know? Sí, como ¿qué carajo sabemos? Ajá, exacto, que está puesto así, que ya saben que en ese entonces nos encantaba poner como un chorro de símbolos para esto es una grosería. Como ahora todo es The Art of Not Giving a Fuck. Fuck this no sé qué. Y no es de esa época horrible en donde las creencias New Age dijeron que todo estaba basado en física cuántica. Estamos como en el momento del secreto, de que decrétalo al universo y el universo te lo dará. Es muy así. De cómo tu cerebro puede transformar el mundo, básicamente.
él junto con otras personas hizo ese documental. Ese documental a mí además personalmente me molesta más porque yo conocí personas o más bien personas en mi familia, no por quemar a nadie, estuvieron involucradas con el tal Ramta. Pero explica qué es Ramta. Ramta es la identidad de Dios encarnada en una persona, en una mujer. Ok. Y eso es todo lo que necesitan saber de ese concepto tan ridículo. Básicamente otra secta. Era otra secta y un miembro de mi familia estuvo involucrado en esa secta hasta, hasta relativamente hace poco. Y pensaba que el mundo se iba a acabar. Todas las sectas de ese tipo acababan con que la persona ya estaba diciendo es el fin de los días y todo el rollo. Y al final, pues nomás porque casi que se acabó Ramta antes que la devoción de esa persona. Entonces, no va a quemar a nadie en mi familia, pero pues, ajá. Y entonces, como alguien y otro miembro de su familia es miembro de la iglesia de la cienciología. Ya ven, es que Ramón está en peligro de caer en un culto en cualquier momento, amigos. Si No, empieza a tener como comportamientos extraños así, díganos. Como la vacuna contra el COVID, estoy más que inoculado a lo que hacen estas personas. Y estoy aquí para decirles mucho ojo, amigos. Sí. Entonces, salió de ahí y entonces este culto dijo, no, hombre, este compadre o sea, luego lo voy a meter a mis filas, porque lo que tenía esto es que era básicamente que al final tenía como un gran objetivo este culto de NXIVM, que era como cambiar al mundo. Cambiar al mundo. Y por eso era el rollo de que en México estaban involucrados con gente que tenía como el poder económico para cambiar el mundo. Y eso es lo que a mí me parece como más torcido, porque creo que, y es lo que este documental hace muy bien, es que te enseña cómo las personas que se unieron verdaderamente lo hacen desde una... Como este dicho de que el camino hacia el infierno está lleno de pendejos con buenas intenciones. Así, o sea, así se siente esto, ¿no? O sea, eran verdaderamente personas que creían que podían hacer una diferencia en el mundo para bien. O sea, ellos se unen a esto diciendo, mira, a mí sí me ayudó a salir como de un agujero depresivo en el que estaba. Entonces, pues tú también puedes, ¿no? Tú también échale ganas y esto se va a hacer como una red de gente con mentalidad similar. Todos vamos a apoyarnos para salir adelante, para que nuestros proyectos sean exitosos. O sea, empieza en verdad con muy buenas intenciones y porque es lo que ellos dicen, ¿no? Nadie se despierta en la mañana diciendo, me voy a unir a un culto en donde me van a marcar, en donde van a abusar de mí, en donde les voy a regalar mi dinero. Tengo Nadie ganas hace increíbles eso. De hacer algo estupidísimo. Exacto, o sea, todo el mundo empieza, mucho de esto viene de una necesidad de ser mejor, de cambiar tu vida, de romper... llenar un espacio dentro de ti. Un vacío totalmente, ¿no? 100%. Entonces creo que eso lo hace muy bien, contándote las historias de cómo ellos lo hacen. Ahora... Y es parte de lo que ayuda de que esta persona que hacía el documental, que es de las primeras personas de altos mandos en salirse, es quien hace el documental, porque tiene material para aventar para arriba. Por eso es una serie, porque él grababa absolutamente todo. Entonces en este documental van a escuchar llamadas de teléfono con Kid Raniere, van a ver literalmente videos de cómo funcionaba el culto al interior. Y hasta unos momentos que a mí me rompían el corazón de que se veía cómo estaba grabado, como con una admiración profunda. Profunda, sí, o sea que de verdad le creyeron a él que era el supremo líder y que era un ser como casi iluminado, que sabía de todo. Y al mismo tiempo este señor Mark Vicente, como con ese documental, pues un poco sí utilizan esta pseudociencia, porque el Raniere se las daba de que él no estudió nada, pero... tenía un IQ altísimo, entonces como que todo se va volviendo como esta tormenta perfecta de... Y es que siempre son vatos, perdón, pero siempre son hombres a los que a su alrededor hay como esta gente de... es que este tipo es súper inteligente, es que este tipo es como súper... Y se lo creen, ¿no? Entonces yo creo que Raniere tuvo como ese rollo en el que se logró rodear de un montón de personas que le alimentaron el ego y que, aunque él no estudió nada... ni se las daba así de que es que miren, yo sé tocar el piano, yo sé mucho de matemáticas, yo sé mucho, y usa como estos conocimientos
Incluso le llama a su método una tecnología casi. Lo registró ante como hagan de cuenta, el INPI de Estados Unidos, como la propiedad intelectual. Ajá. Su método está registrado como inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que si saben algo de la iglesia de la cienciología, espero que no nos empiecen a perseguir porque sí son bien así. Ellos le llaman a lo suyo tecnologías. Entonces, sí, bueno, la verdad sí está bueno, hay muchísimo chisme muy interesante de cómo esto va escalando hasta el punto en el que la esposa de Mark, que es una actriz que tuvo un papel menor en Star Wars y que acabo de ver en el Twitter porque me metí a estoquear a Mark Vicente en Twitter, va a salir ahora en otra cosa en esta película de Obi-Wan que va a salir. Órale, pues sí, es que ella, o sea, ella aparece en Tatooine, es un personaje menor, es parte de la familia... de la mamá de Anakin. Okay. De cuando le quitan como el estatus de esclava. Ahí sale ella. Porque ese es el otro rollo, ¿no? O sea, ellos obviamente, así como en México empezaron a cooptar a gente de los altos mandos, en Estados Unidos sabían que necesitaban gente que estuviera como muy vulnerable. ¿Y quién es más vulnerable que la gente que se va a Hollywood a intentar ser un actor cuya autoestima está basada en si te dan o no el papel, ¿no? Y eso va a ser un súper tema en otro de los documentales del que vamos a hablar. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo cuando ella se sale, casi el matrimonio obviamente truena, pero ella te empieza a contar o sea, ella... Mis respetos a esta chica que se llama Bonnie, porque fue la primera en decir de, güey, tuvo la valentía de decir, ya basta. Raniere te podía llamar a las 3 de la mañana y ella te cuenta que él le hacía eso, ¿no? A las 3 de la mañana le decía, a ver, tienes que venir aquí al parque y vamos a caminar. Y la manipulaba hasta que... La hizo chupar un charco en el piso, así, dijo, tómate el agua del charco, del piso, ¿no? Entonces... Bueno, unas cosas impresionantes, verdaderamente. Sí le van a tener que dedicar tiempo. Hay algunos episodios, ninguno se siente como que sobre, porque van construyendo poco a poco el caso. Van construyendo una muy buena historia. A lo mejor no es como otros documentales que como tienen un tiempo limitado, tienen que ponerte como las cosas más shocking e impactantes que se sienten como más rápidos. Pero aquí creo que el punto es ir demostrando gradualmente cómo te iba absorbiendo esta secta. Exacto. Y se toma su tiempo en explicarte cómo funciona ese proceso de absorción. Y ya después se regresa a hablar sobre este es el verdadero Keith Raniere, ¿no? Claro, porque no es como que luego llegan cuando les explotó la tacha, fue porque una chica dijo, nos están marcando, ¿no? O sea, a las mujeres nos están marcando el cuerpo con las iniciales del güey. Si son fans de Smallville, saben que aquí está involucrada Alison Mack, que era uno de los personajes. Y estuvo un tiempo metida también Christine Crook, que era el interés romántico de Lana. Ajá. Y ahí fue cuando las cosas se salieron de control, porque entonces ya es cuando se dan cuenta de que es un rollo que tiene abuso físico, chantaje, porque además obviamente las obligaban a dar a las mujeres como pruebas, hagan de cuenta como el pack, casi, sí, no, literal. Para después decirles, como si tú revelas algo de esto, te sales, pues tenemos todas estas evidencias. ¿Que Nexium era la náhuac? Si no saben ese chisme, búscalo en internet. Pero bueno, ¿no? O sea, muchas cosas muy torcidas. Eso sí, les digo, sí le van a tener que dedicar un rato por la profundidad a la que está hecha este documental. No es tan rápido como otros. Y Ramón y yo nos quedamos... Qué bueno que apenas lo empezamos a ver, porque este es un documental que salió, no sé si en 2020. Uh-huh. Y la nueva temporada está programada hasta octubre de este año, porque, bueno, COVID, ¿no? Entonces, obviamente se detuvo mucho el proceso. O sea, funciona tanto como una serie, que incluso el cliffhanger del final te quedas como... ¡Oh, mi Dios! Claro, y, o sea, pues, si han seguido las noticias, ya sabemos, ¿no? Que Raniere está en la cárcel, pero yo de verdad espero que siguiente temporada hable de que este culto sigue activo. Sigue reclutando chicas por Instagram. Uh-huh. En TikTok hay una chica, no recuerdo el nombre de su cuenta en TikTok, pero en Instagram está como Abolish Nexium, que Nexium es NXIV.
M. Entonces, si buscan esta cuenta, ella ha documentado absolutamente todo. Las técnicas que usan para... Está impresionante. Y lo feo es que ahora lo que hagan de cuenta que ellos están haciendo es que ellos tienen este rollo de que tú eres una víctima porque quieres. Que vivimos con una mentalidad de víctima y que si tú fuiste como víctima de abuso sexual, tú tienes como que pensar qué fue lo que tú hiciste para ganártelo, ¿no? O sea, como por qué no pusiste la suficiente resistencia. Sí, México es víctima de la violencia. Es porque queremos, ajá. Y sobre todo en el caso de las mujeres dicen que es porque, tienen una mentalidad súper torcida como de que las mujeres tenemos una herida de protección y no sé qué. Y que los hombres, entonces, hay como momentos bien rudos en los que ves a una chica diciendo como... Yo toda la vida fui buleada en la prepa, en la secundaria, por pues, hombres que me decían cosas de mi cuerpo y no sé qué. Nunca me puse a pensar que ellos también estaban sufriendo, no sé qué. Y es como de, güey, ¿qué? No. Entonces, bueno, ¿no? Están como estos temas. Y lo que esta chica de TikTok dice que están haciendo ahora es que están cooptando movimientos de izquierda, movimientos como Black Lives Matter, movimientos de body positivity, movimientos de apoyo a víctimas. Y porque NXIVM se vende mucho al principio como algo progresista y después te das cuenta que es todo lo contrario. O sea, porque sí son anti-Trump, o sea, en teoría sí son como son como libertarios, ese es el tema. Perdón. Y te vas dando cuenta que, por ejemplo, ella te dice que ella estaba súper metida con Black Lives Matter. Y la hija de una celebridad, que no me acuerdo cómo se llama esta señora, es una actriz ahí medio reconocida, la empezó a seguir en Instagram. La hija se llama India. No. India es la que ya hizo su documental. Es otra, pero esta es como las que están activas ahorita. La empezó a seguir en Instagram, le empezó a mandar como mensajes. Y ella se empezó a dar cuenta, otra activista canadiense que también es como muy body positivity, como así, están cooptadas por NXIVM para decir que pues realmente todos estos movimientos sociales han nacido de una mentalidad de victimización, que tenemos que dejar de hacernos eso, ¿no? Como las víctimas y reprogramarnos y no sé qué. Entonces, pues tengan mucho cuidado de quién les habla en Instagram, porque además ella dice que lo que hacen es que checan tus fotos y las mandan como para ver si eres atractiva, si lo suficientemente atractiva para unirte, ¿no? Y algo culto. Con lo que se meten mucho es con el peso de las mujeres, y es algo que estábamos platicando ayer incluso con tu club de lectura, que muchos de estos como cultos o estafas o todo esto se van mucho con primero atacarte con esas cosas y sobre todo por la especie de presión negativa que existe sobre los cuerpos, sobre todo de las mujeres, claro. Y porque además es esto como de algo que tú, entre comillas, puedes controlar. Entonces todos estos acaban con anorexia. Busquen fotos de esta Alison Mack cuando ya estaba en la peor parte. Y justo, ¿no? O sea, ya durísimo. Y es un golpe en la cara. Yo creo que muchas mujeres, si no es que la mayoría, hemos como tenido problemas con nuestra imagen corporal, ¿no? Toda la vida. Y darte cuenta que el peso, siendo un tema tan duro para muchas de nosotras, es con lo que te agarran estas personas, con lo que te controlan. Para mí sí fue como una llamada de atención a decir, uy, tengo que dejar de darle tanto poder a lo que la gente dice o piensa de mi cuerpo o a lo que la sociedad siente que debería de verme así, ¿no? O sea, no voy a dejar que me controlen por ahí. Y eso nos lleva al siguiente documental que se llama The Way Down, el camino hacia abajo. Y ya de y el siguiente otro documental del que vamos a hablar más reducidamente, pero ambos creo que nos encantaron. The Way Down está también en HBO Max, como les dijimos, y trata de un culto que empezó como ultra cristiano y se empezó a volver un culto sobre dietas. Esta señora que se llama Gwen, no me acuerdo su apellido, pero búsquenla, tiene un cabello impresionante, de verdad. Y todo el tema de esta señora es que empezó con unos programas, ella como buena señora rica, sureña, gringa,
empieza a vender unos programas que decía que... Gwen Shamblin, justo. Que las mujeres, bueno, todos, pero en particular las mujeres hoy en día, nuestro nuevo dios es el refrigerador. Entonces, que cuando tú sientes hambre, lo que tienes que hacer es, en vez de inclinarte ante tu Dios, la comida y el refrigerador, es rezarle a nuestro Señor Jesucristo para que te quite el hambre. Entonces, cada vez que sientes antojo, échate 30 Padres Nuestros y con eso vas a ver cómo se te olvida, ¿no? Empiezas como, porque ya ven muy este estilo como cristiano gringo de Dios... Te pedimos, quítanos el antojo por unos taquitos, ¿no? Así. Y de hecho, Gwen Shamblin es como el ser humano más sureño jamás creado. Claro. Y bueno, le fue tan bien, tuvo tal éxito este programa, porque sí hubo gente que efectivamente adelgazó muchísimo. Porque básicamente estaba promoviendo control de hábitos, solo que después lo llevó a momentos extremos. Lo que siempre pasa con estas cosas. Primero te dan algo que es positivo en tu vida y de ahí te vas, ¿no? Y lo que está muy interesante de este documental es que empiezan a cuestionar también cómo ella está torciendo la doctrina cristiana, ¿no? Tal cual, o sea, llega un punto en el que ella, pues ya no sé si como que tan hambrienta de poder, decide que va a cuestionar el gran misterio de la cristiandad, que es la Santísima Trinidad. Exacto. Y ya es cuando ella decide que como va a empezar a usar la religión para sus propósitos, funda su propia iglesia. Exacto, y sigue existiendo la iglesia, pero ahí hay unos giros muy buenos en ese documental. La verdad es que ese es un documental de los mejores giros. Sí, y véanlo porque además es interesante ver cómo utilizan esta idea de que si no eres flaco es porque no amas a Dios lo suficiente. Si no eres flaco, atractivo, además exitoso, ¿no? Porque ellos decían que todo esto viene de que pues de alguna manera estás ofendiendo a Dios y por eso se refleja no solo en ti, sino en toda la congregación, ¿no? Entonces, bueno, muy también una idea como de secta, de culto, tiene un final inesperado ahí el documental, pero sí véanlo. Yo no sabía que existía, había visto a la señora en las noticias por algo que pasó con ella en el 2020, pero no les vamos a decir qué, véanlo, para que lo vean. De hecho, todos estos documentales, mientras menos investiguen previamente, más se van a sorprender. Exactamente, entren a él sin saber nada y les va a impresionar. Muy buen chisme. Y lo último de lo que vamos a hablar es de Brittany Murphy. En otro podcast vamos a hablar de libros porque ya nos ganó el tiempo. El último documental del que vamos a hablar es el de Brittany Murphy. Mi favorito quizá por el caso. Exacto. Pero un documental se llama What Happened Brittany Murphy. ¿Qué pasó Brittany Murphy? Uh-huh. Porque como ya saben, ya habíamos platicado una vez esta idea de que la casa en donde Brittany Murphy vivía estaba embrujada porque Britney Spears vivió un tiempo muy corto ahí y en su corta estancia ahí llamó hasta un chamán para que hiciera una limpia. Ajá. Porque decía que había malas vibras en ese lugar, ¿no? Y pues bueno, Brittany Murphy, muchos de nosotros la conocimos a través de esta película Ni Idea o Clueless con Alicia Silverstone. Ella salía de Tai, esta chica a la que le hacen el makeover. Y en general es una actriz que para mí toda la vida estuvo como presente, ¿no? En la vida hollywoodense, a lo mejor no en los papeles más reconocidos y famosos, pero cuando nos dijeron, que fue 2009 me parece, que se había muerto, fue impactante. Ella tenía 32 años, se veía bien, en general todos pensamos que estaba bien y este documental va a destapar un montón de cosas que no estaban bien. La mayor parte de las personas pensaron que se había muerto de una sobredosis porque es lo que tristemente ocurre con actores jóvenes en Hollywood. Y cuando se da a conocer que la causa de muerte era neumonía, todo el mundo fue como, espérate, ¿qué? Y bueno, ¿no? En este documental vamos viendo cómo ella, a raíz, pues 100%, yo la verdad sí le echo toda la culpa al marido. Ya sé que no es blanco o negro el mundo. El documental te va platicando cómo toda la vida ella estuvo enfrentando estas presiones de nuevo, de ser delgada. Te cuenta como no le daban papeles
porque le decían, es que estás como tierna, pero no estás sexy, no estás gorda. Y estás... una palabra mucho peor que no vamos a repetir aquí, Ajá, utilizaron. exactamente, ¿no? O luego escuchas... Después cómo hablaban de su cuerpo, cómo hablaban de sus relaciones, cómo hablaban de unas todo, cosas ¿no? terribles. O sea, horrible, de sus, justo de las relaciones que tenía cuando andaba con Ashton Kutcher, hablaban de que, bueno, ay, pero tu novia se metió con Eminem, seguro de tener alguna enfermedad sexual, no sé, cosas así, horribles. Súper insensibles que, bueno, llevaron a Brittany Murphy a estar en un momento de la vida muy vulnerable, en donde llega este hombre con el que ya se casó 3 años antes de morir, un tipo asqueroso, manipulador, mentiroso, que si bien a lo mejor él no la mató directamente, fue negligente y fue, como dicen en inglés, complicit totalmente con su muerte. Entonces es un documental muy triste. Muy triste y nuevamente, o sea, como que mucho el control que esta persona ejercía tenía que ver con el peso, ¿no? Esta manera de controlar inmediatamente a las personas como que iba mucho ligado a las inseguridades, ¿no? Se la pasaba diciéndole a ella que por qué no pensaba en hacerse cirugía plástica, que estaba gorda, que se pusiera esto, que no sé qué, y con un cinismo porque al mismo tiempo el tipo era gordo, o sea, eso sí, ¿no? Tú tienes que verte así de esta manera, pero yo como hombre no importa. No importa, ajá. Entonces, véanlo, la verdad es que yo, no sé, sí me dio mucho coraje, sí quería como volver en el tiempo y gritarle a Brittany Murphy como, Brittany, como el TikTok de no, así. pegándole a la ventana. Y porque es un caso que doloroso, ¿no? O sea, muy la verdad doloroso. es que muy doloroso. Ya después de eso tuvimos que ver caricaturas. Summer Camp Island. Sí, porque sí nos quedó el corazón bastante apachurrado. Bastante apachurrado. De libros, solo rapidísimo, para los clubes de lectura leímos, bueno, Mariana leyó El Monje, porque yo no lo leí, no he tenido tanto tiempo como otras veces. El Monje de Matthew G. Lewis, esta obra de la literatura gótica publicada en 1796. Maravilloso chisme. Muchísimo chisme. O sea, platican de él como si estuvieran platicando una telenovela, sí. Vayan a la cuenta de Paola Paolau. Les dejo el handle aquí abajo para ver su hilo de memes. Sobre el chisme y los memes. Leímos Needless Street. Bueno, La última casa en Needless Street. Dios mío, qué buen libro. De Catriona Ward. Un excelente thriller psicológico, terror. No sé, o sea, no busquen nada de información antes de entrar a este libro, pero a mí me encantó y en general creo que el consenso ha sido que es un libro triste también, pero es un libro que a todos nos ha gustado muchísimo y que no veíamos venir el plot twist. Y que cuando lo lean, o sea, justo, ustedes creen que ya ven venir el giro en la trama y no saben, y todavía va a haber más giros en la trama. Y aparte, el final acaba con un momento muy enternecedor que como que hasta cierra perfecto el libro. Y bueno, tú leíste un chorro más de libros, Estación 11. Estación 11, Devil House de John Darnielle. Pero saben que estos los vamos a guardar para el regreso triunfal de mi canal de YouTube. Exacto. Y bueno, ¿no? Se nos fue muy rápido esta hora. Ya tenemos que ir a las obligaciones godines laborales. Entonces, ya lo dejamos por hoy. Muy pronto habrá más contenido. Hasta tenemos un sex file. ¿Un sex file? Caray. Un mex file. Es que, ¿sabes qué? Estaba leyendo la palabra Sex Cult None, que era uno de tus libros que leíste. Ramón, ya ven como si anda ahí pensando en Nexium y que ya se va a meter a un culto sexual. Ya, ¿qué episodio al parecer se va a llamar los Sex Files o algo? No se va a llamar así. Tenemos hasta un mex file y todo eso. Muy pronto tendrán más contenido. Vamos a estar reseñando muchas más películas, mucho más horror actual. Y espero que esto les está gustando. Échenos un tweet, díganos qué les han parecido los últimos o coméntenos en Instagram, cuéntenos qué les gusta del podcast, que no tengan conversaciones con nosotros. Sí. Los queremos mucho y que Dios los bendiga. Bye.
Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mexfiles fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.